Ahora vamos a empezar a usar variables en PSInt. En PSInt hay tres tipos básicos de variables: variables enteras, aquí aparece como int por el inglés integer; las variables flotantes, que tienen un punto flotante, o sea, el punto puede flotar, digamos, eso tiene que ver con la representación interna y se ven cursos un poquito más avanzados, que en inglés es floating point; y las cadenas de caracteres para escribir textos, entonces por el inglés character. Entonces, digamos, esos son como los tres tipos básicos. Hay una diferenciación que se hace con respecto a los lenguajes de programación, a cómo tratan las variables. Unos lenguajes son tipificados o estáticamente tipados. Quiere decir que los tipos de las variables el programador los tiene que poner desde el inicio, ¿sí? Y tiene unas reglas muy rígidas estos lenguajes con los tipos de las variables. Otros lenguajes, en otros lenguajes, las variables no se les define el tipo desde el inicio, sino que se puede ir definiendo en la ejecución del programa. Entonces son lenguajes mucho más flexibles. Tienden los programas a ser mucho más cortos en este tipo de lenguajes, que tradicionalmente se llaman también dinámicamente tipados. Entonces son, digamos, dos formas de resolverlos, o digamos dos formas de tener dos tipos de lenguajes de programación diferentes. Bueno, este es un ejemplo de uso de variables en PSInt. Aquí tenemos el mismo proceso de saludo, tenemos la instrucción escribir, que muestra en pantalla el texto que viene aquí. Tenemos una instrucción de lectura, entonces nos va a dar la oportunidad de ingresar por teclado un texto. Ese texto va a quedar asignado en la variable nombre, ¿sí? Y finalmente vamos a escribir bienvenido y el nombre que se acabó de ingresar. Entonces este es un programa que tiene, a pesar de lo pequeño, tiene lo típico de todos los programas. Tiene instrucciones de salida, como la que está aquí en la línea 7, la que está aquí en la línea 15, y tiene instrucciones de entrada, ¿sí? Bueno, cuando hablábamos de lo que tiene PSInt, de lo que soporta PSInt, la noción más general que abarca esto es la de tipo de datos. Entonces existen unos tipos de datos muy básicos en la computación y en los lenguajes de programación. Existen los tipos numéricos, que podemos tener números enteros, como el 1, el 2, y podemos tener números reales, que en el computador se representan en el formato de punto flotante, allá internamente, como 3.14, por ejemplo, ¿sí? Existen valores lógicos, entonces son valores de verdad. Estos valores solo tienen dos alternativas: verdadero o falso, o cierto o falso, o true y false en inglés. No importa, digamos, cómo lo nombremos, pero lo importante es que únicamente existen estas dos posibilidades. Y existen las cadenas de caracteres, que son secuencias que tradicionalmente se separan con comillas simples o comillas dobles, y con eso podemos manipular textos en los lenguajes de programación. Bueno, las variables son muy importantes porque por medio de ellas podemos almacenar resultados parciales en un programa. Entonces existe una manera sencilla de crearlas en muchos lenguajes que consiste en colocar un nombre para la variable y alguna instrucción de asignación, que aquí en este caso es este símbolo, pero eso puede cambiar de lenguaje a lenguaje, y luego viene una expresión que calcula algún valor, ¿sí? Entonces esta expresión se evalúa, se calcula el valor, y ese valor se coloca en una posición de memoria cuando el programa se está ejecutando, y este nombre que nosotros asignamos aquí nos va a servir para referirnos a esa posición de memoria y posteriormente cambiarlo o realizar cualquier cálculo con ese valor, ¿sí?
Ese valor puede ser sencillo, como estábamos hablando antes, como un número, un 1, o puede ser toda una cadena de texto. O inclusive existen variables mucho más complejas para estructuras de datos mucho más complejas que se van a ver en cursos, digamos, posteriores. Este es un ejemplo de psint que introduce una variable. Entonces el proceso se llama sumar, vamos a realizar la suma de dos números. El primero se lee aquí, entonces sale en pantalla, ingresa el primer número, se lee, o sea que nos provee algún mecanismo para digitar el número. Ese valor digitado se asigna a esta variable número 1, luego se desarrolla el mismo proceso pero con una variable número 2, o sea, sale el anuncio, se puede digitar el valor, se guarda en la variable número 2, luego tomamos los dos números, los sumamos y el resultado de esta expresión completa que suma los dos números, se almacena en una posición de memoria y esa posición de memoria de ahora en adelante la vamos a referir con el nombre suma. Entonces, la última línea del programa, acá en la línea 23, sale en pantalla, el resultado es, y a continuación el valor que quedó calculado allí, que debería ser la suma de los dos números. Supongamos que llegó 3 y 4, entonces aquí debería salir en pantalla 7. Entonces este es un ejemplo sencillo que, a diferencia del anterior, ya tiene todos los elementos de un programa. Tiene entradas, tiene operaciones de salida y tiene cálculos, ¿sí? Calculamos cosas a partir de las entradas. Bueno, en psint y en los lenguajes de programación existen una gama de operadores para construir las expresiones de las que estábamos hablando ahora. Entonces, existen muchas operaciones aritméticas que son las típicas que hemos visto desde niños, como la suma, normalmente pues, se utiliza el operador más, la resta, la multiplicación, la división. En algunos lenguajes la potenciación se representa con este carácter techito o gorrito, y existen operaciones como estas, como el módulo, o sea, la división entera, quedándonos únicamente con la parte entera de la división, que se pueden representar ya sea con el símbolo porcentaje o con la palabra mod. Diferentes lenguajes escogen diferentes opciones. Existen operadores lógicos que podemos utilizar y lo que arrojan son los valores lógicos de los que habíamos hablado antes, los valores de verdad. Nos arrojan o falso o verdadero dependiendo de las expresiones que coloquemos allí. Esas expresiones utilizan en muchos casos operadores de comparación, operadores relacionales que nos permiten comparar una pareja de valores. Entonces podemos comparar si un valor es mayor que otro, si es menor o mayor o igual, y siempre que utilizamos estos operadores con dos expresiones, eso nos produce un valor lógico o valor de verdad. También en inglés boolean, la palabra boolean o en español booleano, que tiene que ver con el apellido de uno de los matemáticos que precisó muchas de las reglas que utilizamos para entender estas expresiones lógicas.